Hermanos, continuamos con prácticamente la clase de introducción acerca de los dones espirituales. Y yo sé que estas clases se han dado, que va a ser simplemente reconfirmación de conocimiento para muchos, pero hay otros que están confundidos. No hay todavía una claridad de lo que es para ellos un don, y eso es lo que nosotros estamos intentando hacer con esta clase de introducción, aclarar lo que son los dones, los cuales están muy claros en las Escrituras. Si algo no está en la lista de dones, no tenemos por qué considerarlo un don espiritual, porque está muy claro, es muy específico, lo que por lo menos en 3 pasajes de la Biblia habla acerca de los dones. Lo que queremos hacer es aclarar las diferencias. Yo voy a estar mencionándolo, las diferencias entre cada uno de ellos. Y luego vamos a lo que es el capítulo de Corintios en sí, a continuar según la noche, el tiempo nos permite. Lo primero que quiero aclarar es la diferencia en lo que son los dones y el fruto del creyente. Y ustedes dirán, sabemos esa diferencia, pero hay personas que creen que los dones espirituales son frutos del Espíritu Santo. Por tanto, si no hay muestra de estos frutos, la persona no es un cristiano. Y eso está equivocado por completo. Una cosa es dones y otra cosa es el fruto del Espíritu. Fíjense, el don, ya estas son las diferencias. Siempre que porque no voy a estar repitiendo don, fruto, lo primero que yo voy a decir va a tener que ver con don, lo segundo, con el fruto del Espíritu. ¿Ok? El don tiene que ver con servicio. El fruto tiene que ver con carácter. Y usted los va a encontrar en Gálatas 5, 22 al 23. Todo tiene que ver con carácter en la persona. Es un medio para llegar a su fin. Son el fin logrado. El don es lo que el hombre tiene. El fruto es lo que el hombre es. El don es dado de afuera por Dios. Fíjense, es dado de afuera por Dios. El fruto producido adentro por Dios. Don es plural, porque hay variedad de dones. Pero el fruto es singular. Porque, aunque Gálatas 5, 22 al 23 menciona varios frutos, todos siguen teniendo que ver con carácter, todos derivan del amor, que es singular. Por eso dice, el fruto del Espíritu es amor. No dice, los frutos del Espíritu, no. El fruto del Espíritu es amor. Y ahí comienza a mencionar unos cuantos caracteres que todos derivan del amor. Este es importante. Todo creyente no posee todos los dones, ni se espera que los posean. Pero el fruto debe de ser exhibido en todo creyente. Todo el creyente debe de exhibir el fruto del Espíritu. El don llegará el momento que va a cesar. Porque como tiene que ver con servicio, ya una vez que el Señor se lleve su iglesia, ya no va a haber necesidad del ejercicio de estos dones. Piense por eso, cuando ya estemos en el cielo, hermano, ya no más mensajes de la palabra, estudios bíblicos, oración unos por otros de intercesión, porque no van a haber necesidades, nada, todo eso se va a acabar. Todo eso, no van a haber necesidad de sanidades, ni de milagros, ni de evangelizar, todo eso se va a acabar. Pero el fruto, como dice Pablo en 1 Corintios 13, del 8 al 10, sí permanece para siempre. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una gran diferencia entre lo que es el don y el fruto del Espíritu Santo. Lo que Dios sí espera ver en cada uno de nosotros, hermanos, es esos frutos. Ese fruto, perdón. Y que cada uno desarrolle su don. La segunda diferencia, y este es el que quizás confunde más a las personas, aunque el primero que mencioné no es menos real, que hay gente que está confundida, es entre el don y el talento.
Hay grandes diferencias. Vamos a hablar primero de la fuente. La fuente del don es una gracia especial del Espíritu Santo. Es una gracia especial de Él hacia el creyente, mientras que el talento es una gracia común del Espíritu Santo. El don es para los cristianos. El talento es para las criaturas. Sean cristianas o no, siguen teniendo mucho talento. Ojalá que lo dedicaran para el Señor, pero es de reconocer. Otra diferencia es en el tiempo dado. El don es dado o está presente desde el nuevo nacimiento. O sea, cuando la persona es regenerada, el Espíritu Santo le capacita con un don. Pero el talento está presente desde el nacimiento natural. Mientras que el don es en el nacimiento espiritual, el talento es en el nacimiento natural. O sea, ya cuando nacemos, aunque lo desarrollemos con el tiempo, pero ya el Señor nos adorna con un talento en nuestra vida. La otra diferencia es la naturaleza. El don es dotado espiritualmente una habilidad espiritual, pero el talento es dotado naturalmente una habilidad natural. Por eso es que yo les decía, hermanos, tocar un instrumento, cantar, cualquier otra cosa, el arte, cualquier otra cosa que una persona pueda hacer, eso es talento, no es don. ¿Okay? Ahora, existe un don específico que es el don de servicio. Entonces, lo que la persona sí hace es, coge su talento y lo convierte en don de servicio. Cuando una persona canta en un coro, o canta solo, o toca un piano, o hace arte como el pastor este que vino, ¿verdad?, que dibujó delante de nosotros. Estas personas están cogiendo sus talentos naturales y le están convirtiendo en un don de servicio. El don no es el canto, lo que es el don es el servicio que está prestando a la iglesia. Y eso es lo que a veces confunde mucho a las personas. El propósito del don es el servicio cristiano para gloria de Dios y crecimiento espiritual de los santos, mientras que el talento es una instrucción, un entretenimiento, una inspiración en un nivel natural. Lo otro que queríamos aclarar acerca de los dones es lo que el don no reemplaza. El don no reemplaza deberes cristianos. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros no solo responsabilidades, pero hay deberes. Deberes que tenemos que llevar a cabo, tengamos sí o no el don. Cuando se habla de tener un don en estas áreas que yo les voy a mencionar es porque esta persona lo va a mostrar de una manera más exagerada. Por ejemplo, sabemos que está el don de la fe. Y el don de la fe casi siempre se manifiesta en personas que pasan muchas horas orando y tienen una capacidad para memorizar necesidades y para interceder por otras personas. Entonces, esta persona tiene el don de fe, lo tiene, ¿ok? Pero eso no quita la responsabilidad de que todos tenemos que orar y que todos tenemos que interceder unos por otros. Puede ser que no lo hagamos como la hermana o el hermano que tiene el don de fe, pero todos tenemos el deber de orar. El deber del evangelismo, o sea, el deber de lo que es testificar. El evangelismo es un don. No todo el mundo tiene ese don, hermano. No todo el mundo tiene la capacidad de hablar palabras, todo guiado por el Espíritu. Acuérdense que esto es del Espíritu. Todo guiado por el Espíritu Santo. No todo el mundo tiene la capacidad de que una persona sea convencida de su pecado y de su necesidad de Cristo. Hay gente que no puede porque es un don. Pero el hecho de que sea un don no elimina o quita la responsabilidad de testificar. Si usted no lo tiene, busque la manera, dar un tratado, compartir su testimonio, pero algo usted tiene que hacer para cumplir con la gran comisión
aunque no tenga el don de evangelismo. Mira, muchos hermanos salen con nosotros los martes y ellos son de gran ayuda porque son compañía. Son compañía de la persona que a lo mejor sí tiene el don de evangelismo, pero a lo mejor ese hermano que va a la casa no quiere ir solo. Y sin embargo el otro lo está acompañando y eso ya es un gran servicio, eso es una gran labor. No, quizás no hable, pero está ahí presente acompañando y dándole apoyo al que orando, al que está hablando. O sea, hay maneras de cumplir con la gran comisión aunque uno no tenga el don de evangelismo. Otro de los dones, por ejemplo, es servir. Hay personas que les gusta servir a los demás. Nosotros sabemos que según Santiago 2, 17, 18, las obras justifican la fe. El hecho que yo no tenga el don de servir no significa que yo no haga buenas obras, que yo no haga algo por otra persona. Ayudar tampoco reemplaza el tener misericordia, y el dar, que es otro don, no reemplaza nuestra responsabilidad de diezmar y de ofrendar para la obra del Señor. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un sinnúmero de deberes que nosotros tenemos como cristianos, que no podemos excusarnos diciendo, no, yo no tengo ese don. No, todas esas cosas era importante aclararlas antes de ir nosotros a seguir con nuestro estudio. Y en su momento, cuando llegue a la parte bíblica que corresponde, vamos a estudiar cada uno de los dones por específico. Esa es la manera en que, de acuerdo a lo que usted escuchó, que uno puede saber cuándo uno tiene un don. Al escuchar el significado de uno, usted se va a poder identificar con alguno. Usted va a decir, ese es mi don. Entonces ese don es el que usted se va a esmerar en conocerlo más y en ponerlo por práctica. Recuerden, un don es algo que viene de Dios, entonces Él me capacita a mí para hacerlo. Es imperfecto por nuestra finitud humana, pero como es algo de Dios, es algo que yo lo voy a hacer bien. En mis capacidades humanas lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer bien porque un don también, cuando viene de Dios, Él pone la pasión y Él pone el ánimo para hacerlo. Y hermano, ustedes saben que esa energía es sumamente importante para hacer las cosas bien hechas. Cuando uno no tiene ese tipo de entusiasmo, las cosas le salen mal. Pero cuando uno siente pasión por algo, fíjense que es lo mejor que uno hace, ¿verdad? ¿Cuántas cocineras hay aquí que les gusta cocinar? No, una nada más. ¿Y cómo le sale esa comida, hermana María? Buena. ¿Por qué? Porque le gusta cocinar. Bueno, entonces, así es con el don. Me va a salir bien porque es mi pasión, es algo que yo hago con gusto. Yo no estoy obligado a hacerlo. Es una habilidad, que es algo que si yo no lo hago, no estoy en paz conmigo mismo, no estoy tranquilo, tengo que estar en eso. Y por eso me sale bien. Y otra de las detalles acerca de los dones, que es algo que otras personas te van a confirmar. Van a venir y te van a decir, qué buena le quedó la comida, María. ¿Por qué? Porque está confirmando, Dios lo usa para confirmar el don en esa persona. Entonces, al mencionar la lista de dones, usted va a poder identificarse, según usted se conoce a sí mismo, con alguna de estas áreas, y es la que usted se tiene que esmerar. Recuerden, por lo menos uno usted va a tener que encontrar. Uno. Puede ser que tenga más. El Señor puede dotarle según su capacidad, como Él quiere, pero al menos uno usted tiene. Ok, vamos ahora a 1 Corintios capítulo 12. Otra de las cosas que quiero mencionar ya para que quede todo bien claro, no solamente es el fruto, el talento, pero el oficio. El oficio es otra cosa también diferente al don. Cuando yo hablo de oficio, hablo de carpintería, de cocinar, las damas coser, no sé, un montón de oficios que puede hacer la persona. Y tiene que ponerlo al mismo nivel del talento. El talento
es una habilidad natural. El oficio puede ser que se llegue a aprender, porque si usted lo decide, usted lo aprende. Pero lo que se hace tanto con el talento como el oficio es convertirlo en servicio. ¿Entiende? Entonces, por eso es que el que hizo este púlpito no tiene el don de fabricar púlpito. El que hizo el púlpito es un carpintero de oficio que lo llevó a un don de servicio cuando lo hizo para la iglesia. Siempre hay que cambiar el don o el oficio el oficio o el talento en don de servicio. Que yo espero que haya quedado aclarado todo eso. Ahora, vamos a notar que entre los versículos del capítulo 12, el versículo 1 y el 4, aquí como que Pablo intercede ahí un tema que parece irrelevante, que pareciera que no tuviera que ver con los dones, porque nota que dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Luego en el 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y ahí sigue hablando de los dones. Pero estos dos versículos aquí que están en el medio, dice, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, de buena primera, pone ahí hablando de los ídolos y luego dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Lo que vamos a ver qué relación tienen estos dos versículos dentro del contexto de lo que Pablo está hablando. Créame, tiene mucho que ver con el aspecto de los dones. Estos dos versículos. Y en sí cada uno de ellos, hermanos, es un estudio doctrinal fascinante. Tanto el primero como el segundo. Pero vamos primero a identificar el objetivo que tienen estos versículos dentro del contexto del capítulo. Lo que Pablo les está tratando de decir es que los creyentes podían basarse o apoyar su criterio para discernir los dones espirituales en estos versículos de los que eran falsos. Cuando hablamos de dones, aquí estamos hablando de pastores, profetas, maestros, apóstoles, evangelistas, personas que hacen milagros, sanidades. Era muy importante para la iglesia, y más en aquel tiempo que todavía no tenían el canon del Nuevo Testamento como lo tenemos hoy día, que hubiera algo que ayudara a la iglesia a identificar los verdaderos de los falsos. ¿Verdad? Para que el que le estuviera enseñando fuera una persona verdadera. Y por eso es que están dentro de ese contexto ahí de los dones espirituales, porque se refiere a los criterios que podemos tener para discernir los verdaderos de los falsos. Ejemplo, en Deuteronomio, y eso muchos de ustedes lo saben, 18:22, hay una advertencia contra los profetas cuyas profecías no se cumplen. Dice, no les crean. Ellos no son verdaderos, son falsos, porque lo que dicen no se cumple. Y eso es fácil de identificar. Sin embargo, vamos a Deuteronomio un momentico, capítulo 13, para que ahí podamos leer acerca de los falsos profetas que hacen señales y prodigios y sí se cumplen. Fíjense. Y sí se cumplen. Y sin embargo el Señor les sigue advirtiendo. Deuteronomio 13, del 1 al 3. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado con los soñadores, con los visualistas. Mucho cuidado, hermanos. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando
para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Fíjense para que esto vea qué interesante, porque no es nada más que los que hablan y no se cumple. Los van a ver que van a hacer señales y prodigios. Y no nos debe de asombrar porque el mismo Señor Jesús lo dice en Mateo 7. Van a hacer milagros en mi nombre. ¿Y sabe qué? Yo no los conozco. Por eso hay que tener mucho cuidado. Dice, Dios os está probando. El hacer milagros, el hacer sanidades, son señales y prodigios milagrosos. ¿Ok? Pero no todo milagro viene de Dios. No pensemos que porque fue una cosa extraordinaria, la fuente es Dios. ¿Ok? No podemos descartar el poder de Satanás. Que fíjense, según lo que dice aquí Deuteronomio 13, lo que quiere Satanás es desviar al hombre de la adoración a Dios, de estar centrado en Dios. Eso es lo que quiere Satanás, desviar. Hermanos, por eso, claro, el Señor lo dice, prueben los espíritus, porque que usted vea que se hacen grandes milagros y señales delante de usted, no siempre significa que es de Dios. Y tampoco podemos ser ignorantes diciendo que no es posible que se hagan esos poderes y milagros, porque sí se hacen. Sí se hacen, y sí se sanan, y sí los cojos se levantan, y si está de pie se caen. Lo que sea, pero sí pasa, sí sucede, pero hay que probar las fuentes. Hay que probar la fuente y a quién se está dando gloria, a qué dirección se está llevando a esas personas, si a Dios o hacia la persona que está ejerciendo el prodigio o hacia el hombre mismo, o a estar centrado en el hombre mismo. Ustedes ven el por qué es tan importante estos dos versículos que Pablo ahí intercede en medio de este tema, porque estamos hablando de la realización de dones, las cuales algunos de ellos pueden ser falsos, y hay que tener algo en la mente que te pueda decir definitivamente, este es un siervo de Dios, puedo creer, puedo seguir y puedo dejarme dirigir por este siervo de Dios. Entonces vamos a ver cada uno de estos temas que son tan importantes, comenzando con el versículo 2, la idolatría del gentil. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Gentil se considera toda persona que no sea israelita. Eso es un gentil. Y los judíos, que es el pueblo escogido de Dios, ellos eran muy exclusivistas. Ellos pensaban que Dios era nada más que para ellos. Que ellos eran los únicos que podían recibir la bendición de Dios por estar cerca de Él y por tener su ley. Todo el que estuviera fuera era un maldito. Inclusive lo llamaban perro, que es una forma muy vulgar para hablar de un ser humano. Los consideraban perros malditos por estar fuera. Eso sí, ellos podían hacerse prosélitos del judaísmo y entonces tenían ciertas consideraciones con estas personas, pero si no era judío o un prosélito judío, ellos lo consideraban una persona maldita. Por eso es que se expresaban de manera hostil y acusadora contra los falsos cultos de los gentiles. O sea, esta mentalidad indujo a los judíos a menospreciar a los gentiles, y eso también se reveló o se dio a conocer en la misma iglesia. Acabamos de tratar el problema de la comunión, donde habían divisiones entre judíos y gentiles, no había comunión entre ellos por todos estos falsos conceptos. Y es de entender, mire, los mismos musulmanes, el sentir que ellos tienen contra todo cristiano, judío, o todo el que no sea, el que no abrace el Islam, para ellos también son unos malditos. O sea que cada religión
es exclusivista. Nosotros somos exclusivistas en parte porque decimos que el que no está en Cristo, pues no es un hijo de Dios y es la verdad. Ahora, lo que si no andamos diciendo de que la bautista es la que es, o aquella es la que es, o esta es la que es. No, hay una sola iglesia que es la de Cristo, pero también nosotros sabemos que el que está fuera de Cristo no es un hijo de Dios. O sea, es el mismo, más o menos el mismo concepto. Sin embargo, hermanos, desde la antigüedad, Dios había escogido al pueblo de Israel para ser luz de los gentiles. Eso se puede leer en Isaías 49 del 1 al 6. Y Dios también tenía promesas para los gentiles. Desde que se la dio a Abraham, dice, en él iban a ser benditas, no solamente los judíos, todas las familias de la tierra. Y reafirma esta bendición hacia los gentiles ahí en Isaías 2, del 2 al 4. Pero en fin, las iglesias primitivas seguían teniendo perjuicios para con los gentiles. Todos recordamos lo que provocó el primer concilio en Jerusalén. Ustedes saben lo que lo provocó, ¿verdad? Lo provocó que querían judaizar a los gentiles. Querían obligarlos a seguir la ley de Moisés. No les bastaba profesar una fe en Cristo, pero los querían obligar a judaizar. Y Pablo fue el que dijo no. Y ahí se convocó el concilio, dijeron que no, mandaron cartas diciendo lo que sí debían los gentiles de abstenerse, pero Pablo no lo permitió. Eso es solamente una idea de la aberración que había entre unos con otros durante aquel tiempo. Entonces Pablo aquí dice, sabéis que cuando eras gentiles, la mayoría de las iglesias estaban compuestas de gentiles. Pablo les dice, antes de Cristo eran gentiles, pero ahora en Cristo son cristianos. Tanto judíos como gentiles son cristianos. Se está resaltando el contraste drástico entre la vida vieja y la vida nueva. ¿Qué hacían antes? La mayoría, como si hacemos una encuesta en todas las iglesias cristianas y preguntamos quiénes salieron de sistemas idolátricos. Yo lo hago aquí ahora. ¿Cuántos levantan la mano? ¿Cuántos salieron de sistemas idolátricos? Religiones idólatras. No se preocupe. Idólatra, cualquier tipo de religión. No tiene que ser católica. Hay por lo menos un 40%, solamente en este pequeño grupo. Eso es lo que les dice Pablo a los corintios. Antes, ustedes iban y adoraban y consultaban a ídolos mudos, como lo expresa el salmista en el Salmo 115 del 4 al 8. Pero ahora adoran al Dios vivo, creador de cielo y tierra. Salmo 115 del 1 al 3. Antes vivían como en ignorancia, a ciegas. Por eso les dice, se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. En ignorancia, a ciegas, llevado por impulsos, por tradiciones. Pero ahora no son llevados. Ahora ustedes están bajo la influencia del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros no seguimos a líderes humanos. Nosotros seguimos a Cristo. Solamente a Cristo. Y quien nos lleva y hace la influencia en nosotros es el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros creemos. El que siga a hombre está frito. Porque dice, hay del que ponga sus ojos en un hombre. Y que fíe en un hombre. Pero nosotros seguimos a Jesús. Pero antes no, antes ellos eran guiados por estos ídolos. Se puede leer Habacuc 2 del 18 al 20. Y esto era una verdadera locura, porque no puede haber comunicación con el ídolo, porque le falta espíritu. Vamos a leer eso un momentico, porque me gusta mucho ese versículo de Habacuc. Habacuc, espero que lo encuentre antes que se acabe el tiempo del estudio. Sí, Habacuc capítulo 2, 18 al 20. Habacuc 2, 18 al 20.
¿Cuántos ya la encontraron ya? Ah, qué bueno, todavía hay muchos buscando. Habacuc 2, del 18 al 20. Yo pienso que la dificultad de encontrar los profetas menores no está tanto sino en que son tan pequeños los libros, que como tienen el contenido tan pequeño, están unidos unos con otros. No es lo mismo que un libro de la Biblia conlleve un espacio grande que usted lo abre y ahí lo encuentra. Dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Es locura, no puede haber comunicación con los ídolos. Y también no es solamente una locura, es una desgracia. Una tremenda desgracia por lo que los ídolos no salvan. O sea que si alguna manifestación resulta de estos ídolos, es diabólica, es satánica, porque Él es el quien le infunde el poder para mantener al hombre confundido y preso en idolatría, lo cual la idolatría es pecado y es condenada por Dios. Ya vamos a terminar mencionando las dos realidades que presenta aquí Pablo, que son importantes. La semana que viene vamos a ver el segundo punto que presenta aquí 1 Corintios 12:3. Pero quiero resaltar que Pablo aquí les dice, se os extraviaba. Se os extraviaba. Ahí está señalando a todo promotor de culto extraño. O sea, al que induce la idolatría, al que mantiene a la persona bajo ignorancia. Está refiriéndose ya ahora a los líderes religiosos, no tanto a los feligreses, pero a los líderes religiosos que muchos conocen las Escrituras. Yo recuerdo un testimonio de un hermano de la iglesia, un doctor, que él acababa de convertirse del catolicismo, estaba muy impactado con las verdades que él estaba conociendo, y doctor al fin quería llegar a lo profundo, y hizo una cita con su sacerdote, su ex sacerdote, y le mostró Éxodo 20, del 3 al 6, y le dijo, yo quiero que usted me diga por qué, teniendo este pasaje, se sigue enseñando y se sigue promoviendo el culto a las imágenes. Y el sacerdote fue sincero con él, le dijo, sí, nosotros lo sabemos, pero ya ¿qué podemos hacer? Ya no podemos hacer otra cosa porque por tanto tiempo se ha enseñado la idolatría que ya no podemos hacerlo. Quiere decir que a pesar de que tenían conocimiento en eso, seguían extraviando a las personas. Además, se dice que los estudiantes al sacerdocio casi nunca leen la Biblia. Casi nunca ninguno ha leído la Biblia de punta a punta. Ellos nada más que en algunos pasajes de la Biblia y se mantienen así. Pero ni ellos mismos están empapados con las Escrituras. Estos son los que dice Pablo, os extraviaban. Son líderes religiosos, hermanos, que llevan a la gente hacia la idolatría, que es un grave pecado. Por eso dice también, llevándoos. O sea, se os llevaba, haciendo más énfasis en la importancia de la tradición que en las verdades bíblicas. Ya cuando dice se os llevaba, ya tiene que ver con la persona, que también es responsable. Yo siempre lo he dicho, hermano, son responsables del que usted permite que le enseñe, porque lo que le están enseñando se le está metiendo allá adentro de la mente, y esa materia prima va a ser una influencia en toda su vida. Por eso es importante que la persona que le esté enseñando. Y estas personas no solamente son extraviadas, pero se dejan llevar también. Y se dejan llevar ¿por qué? Por amedrientos, chantajes, las supersticiones. O sea, se les infunde temor y miedo. Se les dice, no, si tú haces esto,
o no haces esto, Dios te va a castigar. O Dios está irado contigo, o los dioses están bravos contigo porque tú has hecho o no dejas de ser. Y la mayoría de ellos, aunque vienen a la luz, no quieren dejar los ídolos por ese temor que ya le han infligido dentro de su interior. Y por eso es que les cuesta trabajo deshacerse de todo eso. Porque viven presos, viven bajo superstición, viven bajo engaño. Así que quiero terminar, hermanos, ahí mencionando en Deuteronomio 13, solamente quiero leer este versículo, con relación a los dones espirituales. Deuteronomio 13:4. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis, dones espirituales, y a Él seguiréis. El Señor les bendiga.